Muy bien, chicos, vamos a empezar con la segunda parte, un poco de fuerzas, porque nefropatía diabética. Voy a hacerlo lo más resumido para darle los puntos claves, porque es bastante la información, eh, pero vamos a hacer los puntos más importantes para que entiendan qué es lo que tenemos que ver en la nefropatía diabética, tanto en la parte clínica, epidemiológica, diagnóstica y tratamiento, ¿no? Que es lo que nos va a interesar a todos nosotros. Muy bien, a ver, chicos, la diabetes, la enfermedad bestseller a nivel mundial, ¿no? Muchos son diabéticos y los diabéticos, en realidad, chicos, son los más vulnerables a muchas enfermedades, ¿no? Son vulnerables a enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, neoplásicas, inmunológicas. Y ahora en el COVID son también pacientes muy, muy asediados por esta enfermedad, ¿no? Entonces, ser diabético es como su nombre lo dice, ¿no? Es una miel para las enfermedades, ¿no? O sea, atrae muchas enfermedades. Y lamentablemente el pronóstico a futuro de estos pacientes no es bueno. No porque la enfermedad y el tratamiento estén mal, sino porque el paciente es muy descuidado, ¿ya? No se cuida, piensa de que no va a haber complicaciones, ¿no? Y eso realmente es de mucha preocupación. Los médicos de primer nivel de atención se tendrían que, o tendríamos que evaluar eso, ¿no? Y ver cómo evitar de que una persona se vuelva diabética o desarrolle nefropatía diabética, ¿no? Porque, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo a un paciente le hago controles de glicemia y lo encuentro que está en valores ya altos, tiene un síndrome metabólico, está alterado, y yo trabajo en él, puedo revertir esta sintomatología, cambio de estilo de vida, logro, ¿qué les puedo decir? Logro controlar a este paciente. Ahora, si yo lo detecto que es diabético y le doy un tratamiento adecuado y le cambio estilo de vida, muchas veces logra la enfermedad quedar ahí, ¿no? Pero lamentablemente, como no hacemos prevención, el paciente llega a estados complicados. Muchas veces llegan a UCI, llegan a diálisis, y en diálisis por lo menos son 300 soles diarios que tienen que pagar por cada sesión. A la semana son 3, son 900 por 4, son casi 3.000, ¿no? 3.600 soles solamente en diálisis. Y aparte, ¿no? Entonces, económicamente al Estado y económicamente a cualquier institución, más fácil era prevenir, pues, ¿no? Si tú previenes, o sea, pues le das su pastillita, le das su tratamiento y sus controles y ahí está, ¿no? No demanda gasto. Nuestro país gasta mucho dinero porque más que prevenir, solucionamos lo complicado. Y solucionar lo complicado después demanda mucha infraestructura, mucha medicación, mucho personal de salud para que puedan atender, ¿no? Y se pierde mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando nuestro país aprenda a hacer prevención, chicos, ahí vamos a ver que económicamente nuestro sistema de salud va a ir mucho mejor. Entonces, la nefropatía diabética tiene complicaciones, ¿ah? Y creo que ustedes ya deben conocerlo, microvasculares y macrovasculares, ¿ya? Esas dos palabritas, ténganlos muy presentes, ¿ya? Entonces, hay complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares, retinopatía, neuropatía y nefropatía, ¿ya? Y macrovasculares hay pues, cerebrovasculares, infartos y enfermedades vasculares periféricas. Ese es en resumen, ¿no? Para ustedes, a partir de ahora, cuando un paciente, como son microvasculares, listo, se relacionan las tres. Principalmente la retinopatía y la nefropatía son como hermanitos que andan juntos, ¿no? En pocas palabras, si tu paciente le haces un estudio de fondo de ojo y dice, oye, mi paciente tiene retinopatía diabética, ténganlo por seguro que ya está empezando su nefropatía diabética también. ¿Me dejo entender? Doctor, tiene una retinopatía diabética muy avanzada. Lo más probable es que tenga una nefropatía diabética avanzada. ¿Listo? Es como una forma indirecta de saber cómo está el riñón. Por tanto, son como hermanos que van de la mano. ¿Ya? Eso como punto de partida. ¿Qué es la nefropatía diabética?
netamente son lesiones que se originan a nivel renal por afectación microangiopática, microvasculares, ¿no? De los pequeños vasos. Se trata, por tanto, de una complicación vascular crónica, ¿ya? Un paciente para que haga nefropatía diabética y llegue hasta el último estadio casi son 25 años, chicos, casi 25 años, ¿no? Y a veces por descuido lo aceleran, más bien, en vez de que la enfermedad siga su camino, lo aceleran, ¿no? Y se hace mucho más rápido, ¿no? En la que se afecta la microcirculación renal, originan una serie de alteraciones funcionales estructurales y principalmente a nivel del glomérulo, ¿ya? Eh, Se da tanto en diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y netamente la definición es albuminuria persistente más de 300 miligramos, listo, al día, ya 300 miligramos en orina 24 horas. ¿No? Y tiene que haber ausencia de otros datos clínicos de enfermedad renal o de trato urinario que evolucionan a insuficiencia renal progresiva. ¿Ya? ¿Qué significa? Puente diabético y por ahí el paciente tiene neuropatía obstructiva, me dejo entender. Y esa uropatía, como hemos visto, las uropatías obstructivas pueden llevar a falla renal crónica. Entonces, no podríamos catalogarlo como nefropatía diabética si es que de repente esa falla renal no es por la diabetes, sino es por otro mecanismo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a lo que origina, ¿no? Por ejemplo, normalmente se acompaña de hipertensión arterial y lesiones de retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? No se olviden, siempre va acompañada de ambos, ¿no? Hipertensión y retinopatía diabética proliferativa. Y la parte epidemiológica, netamente la primera causa de muerte en diabetes mellitus. ¿Ok? ¿Por qué mueren? Muchos mueren por falla renal, ¿no? Muchos mueren por eso. Y mueren también por infecciones, ¿no? Eh, Mira, la prevalencia de nefropatía diabética a los 40 años de edad en la diabetes tipo 1 es del casi 50%. No se olviden. ¿Eh? El 50% de los diabetes tipo 1 netamente alcanzan aproximadamente falla renal ya como nefropatía, ¿no? Y un pico máximo a los 15 años, ¿no? O sea, 15 años de diagnosticar la enfermedad. En ellos es mucho más rápido, ¿ya? En los diabéticos tipo 2 la prevalencia de nefropatía diabética varía en 39 a 50%, ¿no? Y la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal en etapa terminal. Si ustedes alguna vez van al hospital y van a la unidad de hemodiálisis, les pongo el reto de que les pregunten, ¿qué enfermedad sufrió usted? Y les aseguro que más del 50, casi el 60, 70% dicen, somos diabéticos. ¿Ya? Entonces, las unidades de hemodiálisis están llenas de pacientes diabéticos. Y según estudios que se han hecho, pues en Estados Unidos, que es la zona de mayor incidencia de diabetes que hay a nivel de América, miren, ¿no? La principal causa, casi 43.8% es diabetes, ¿no? La otra causa por la cual hacen falla renal crónica, listo, es hipertensión arterial. Las glomerulonefritis que hemos estudiado no tienen muchos, un porcentaje muy bajo, enfermedades urológicas obstructivas muy baja, quísticas muy bajas y otras causas, ¿no? Que son neurológicas, ¿no? Pero el mayor grueso es hipertensión y diabetes, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo llevan al paciente? Ya, si tengo un paciente que es diabético y no controlo la hiperglicemia o no controlo la hipertensión y ya empezó a tener microalbuminuria, ya es un factor de riesgo muy alto, ¿no? ¿Cuánto tiempo de diagnosticado de diabetes mellitus? Acá, chicos, algo que tienen que tener presentes. A ver, de repente yo soy diabético este año, o he empezado diabetes, me dejo entender, pero como no le doy importancia, pasa un año, pasa 2 años, y de repente recién a los 2 años yo ya me siento con sintomatología que me fastidia y voy al médico y dice, usted es diabético, me dejo entender. Y de repente esa diabetes no es que sea de diagnóstico reciente, ¿no? Sino que ya lo tuve, solamente que no acudí al médico, ¿no? Entonces, un dato muy importante es el tiempo de evolución, ¿no? Pero a esto se refiere desde el momento que se diagnosticó. Puede que se diagnosticó inmediatamente y el tiempo corre muy bien, no se cuentas. Pero puede que se haya demorado 3 años en su diagnóstico y el tiempo ya no va a ser tan exacto.
Pero en esencia, ahorita vamos a ver el gráfico del tiempo de la diabetes y se van a dar cuenta cómo es que el tiempo ya te advierte a ti qué va a pasar con tu paciente, ¿no? Tabaquismo, por ejemplo, no de fumar, la famosa hiperfiltración glomerular. Dice, doctor, pero si funciona bien el riñón, filtra bien, pero eso va a dañar el riñón a futuro, ¿no? O la obesidad, por ejemplo. Y la sustancia genética y la raza también juegan un papel importante. Miren esto. A ver, se ha hecho un estudio en el cual se la nefropatía diabética y preguntaron qué es lo que no hicieron, o sea, qué les faltó hacer y por qué desarrollaron la enfermedad tan rápidamente, ¿no? Entonces, y demostraron datos bien interesantes, ¿ah? Netamente que los pacientes no se cuidaban. Realmente esa era la explicación, ¿no? Entonces, y lo otro es de que los médicos generales hacían una referencia muy tardía y por tanto es como decir, lo retenían al paciente y cuando veían que ya se complicaba, recién lo mandaban al nefrólogo, lo cual está mal, ¿no? O sea, siempre debe haber un chequeo del nefrólogo cuando ya tenemos niveles de proteína muy marcadas, ¿no? Porque hay que hacer un seguimiento. Miren, los pacientes que hicieron nefropatía diabética, el 15% tenían colesterol alterado, 19% eran hipertensos. Miren, no consumían las estatinas, o sea, no tomaban sus antihipertensivos, no tomaban su tratamiento un porcentaje más bajo, ¿no? No iban a su control médico, casi todos. Y eso pasa, no cuidan, pues como se sienten bien, ya copian nomás la misma receta, se compran en la farmacia, no van. Algunos dicen, no tomo mi alcohol y no me va a pasar nada, voy a seguir fumando, ¿no? Sedentarismo, chicos, estilo de vida, no hacían nada de ejercicio, ¿no? Y de la dieta no les interesaba, preferían, la frase es célebre, voy a morir feliz, ¿no? Voy a morir comiendo bien, dicen, ¿no? Pero en el fondo, lo que no saben es que esta enfermedad es no es que mueres feliz, ¿no? O mueres rápido, es muy lento, ¿no? La evolución. Entonces, miren todos los descuidos, ¿no? Lo que podemos trabajar netamente, la parte de medicación, hay que insistir mucho en los pacientes, ¿no? Que tienen que tomar el tratamiento que se les indica, ¿no? No fumar, no tomar alcohol, hacer ejercicio y de preferencia una dieta más vegetariana, ¿no? Entonces, en ese aspecto, chicos, oriéntenlos muy bien, ¿ya? Hay que orientarlos muy bien a ellos. La fisiopatología, ¿por qué se da? Hay netamente tres factores, ¿no? La teoría metabólica, que tiene que ver principalmente con la hiperglicemia elevada, la teoría genética, la predisposición que hay, y la teoría hemodinámica, que se genera un cuadro de hipertensión en diabéticos que también lesiona, por la proteína inicial, puede lesionar el riñón y todo esto genera mayor proteinuria, ¿no? Y acá, por ejemplo, la teoría metabólica, ¿cómo lo demostraron y cómo se evaluó, no? Los modelos animales se han demostrado que el control glicémico previene el grosor de la membrana basal. ¿Ya? En pocas palabras, han hecho experimentos en ratas y en conejos y han visto de que si controlaban la glucosa adecuadamente, la membrana basal no se alteraba. Han notado que si mejoraban, por ejemplo, ¿no? Un experimento bien interesante, ¿no? Un paciente diabético, recuerden que sacaban el páncreas o anulaban el páncreas y por tanto el paciente desarrollaba diabetes porque no había insulina. Eh, entonces lo que hacían era que desarrollaba una enfermedad, el animal desarrollaba nefropatía diabética en estadios todavía no muy avanzados y le ponían un páncreas nuevo y veían que toda la lesión revertía. O sea, toda esa lesión renal que inicialmente estaba empezando se revertía. Entonces, con eso demostraron que un buen control de la glucosa, un buen tratamiento insulínico o antidiabético oral, realmente puede retrasar o puede revertir la nefropatía diabética. Y ese concepto que quede claro, ¿se puede revertir la nefropatía diabética? Sí se puede, pero solamente hasta un determinado estadio, ¿ok? La aparición de glomerulosclerosis, ¿no? Eso es netamente cuando hacían trasplantar riñones en donantes normales, o sea, receptores diabéticos, ¿no? Entonces agarran y decían, muy bien, tu riñón está mal, te sacamos y te ponemos un riñón nuevo. Y con el tiempo ese paciente diabético en ese riñón sano, que genéticamente no era de otra persona, también desarrollaba alteraciones, ¿no?
Y así, y otras teorías como la reducción de las lesiones renales, ¿no? Que también tenía que ver con trasplante en pacientes diabéticos a receptores no diabéticos, ¿no? Entonces, el efecto de la hiperglicemia sí tiene una influencia muy grande. Por tanto, chicos, si ustedes quieren evitar que su paciente no desarrolle nefropatía diabética, un buen tratamiento, estar con ellos, estilo de vida, y van a darse cuenta que se retarda. Netamente, disminución de la actividad funcional de la proteína C, ¿no? Netamente activada afecta la permeabilidad del glomerular, pared capilar y aumenta la apoptosis glomerular de células endoteliales y los podocitos, ¿no? Según en el libro El Brenner Rector, a quien le gusta la nefrología, la Biblia de la nefrología es el libro de Brenner y Rector, listo, ya están en la 11ª edición, me parece. Entonces, ahí es un libro netamente de pura nefrología, ¿no? Entonces, también tenemos factores oxidantes, ¿no? Por ejemplo, la hiperglicemia puede generar hemoxantinasas, estrés oxidativo, ¿ok? Eh, puede haber activación del glicerina, ¿no? Que va a activar a la proteína quinasa C. Y todos estos van a activar al factor de crecimiento tisular beta 1 y esto va a generar glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Todo por consecuencia de la hiperglicemia. Componente genético, sí se ha visto que hay familiares que eran hipertensos, diabetes tipo 1, que podrían desarrollar y heredar en sus progenitores la enfermedad, ¿no? ¿Listo? El otro es la teoría hemodinámica, que como les decía, tiene que ver netamente con la hipertensión arterial, ¿ya? Netamente la hipertensión arterial. Por tanto, si yo elevo la presión arterial y genero una hiperfiltración glomerular, aparte que recuerden que con la glucosa alta ya tengo ya una hipertensión glomerular ya establecida, perdón, una hiperfiltración glomerular, más la hipertensión, eso se incrementa mucho más, ¿no? Son los mecanismos más importantes implicados en la patogenia de la nefropatía diabética, ¿listo? Y acá está un resumen, ¿no? Entonces, la hiperglicemia, hay factores metabólicos, ¿no? Glucotoxicidad, glucosilación, vía de los polioles, vía de las exosaminas y factores hemodinámicos que hemos visto, ¿no? Óxido nítrico, renina y la angiotensina 2, ¿no? La endotelina, factores de crecimiento y citoquinas que ya hemos visto también, factores intracelulares, y todo te va a dar una enfermedad vascular de las nefropatías y proteinuria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar es que esta hiperglicemia nos lleve a proteinuria, ¿ok? Controlo bien la glucosa, bien difícil que desarrolle proteinuria. Si un paciente desarrolla proteinuria, significa que probablemente no estamos controlando bien la parte de la hiperglicemia. Entonces, en conclusión, tenemos alteraciones renales que van a ser estructurales y funcionales. Estructurales porque se va a generar las famosas glomerulosclerosis, ¿ya? Glomeruloesclerosis, tanto difusa y nodular, ¿ya? Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y funcional, paciente que va a ser hiperfiltración, que realmente les llaman los superriñones, y proteinuria, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una membrana basal glomerular, que ustedes ya conocen, ¿no? Lo que ya lo hemos visto, membrana basal, listo, a nivel de lo que es epitelio, matriz mesangial, lámina basal glomerular y membrana basal tubular que también existen, listo. Y observen acá, ¿no? La membrana basal, podocitos, capilar, y lo que les decía, la barrera de filtración que está compuesta por endotelio, capilar fenestrado, la lámina basal y la hendidura de filtración entre pedicelos, ¿listo? Y la membrana basal o la lámina basal está formada por lámina rada externa, la densa y la rada interna, ¿no? Que son los componentes de la membrana de filtración. Entonces, el engrosamiento de esta membrana se inicia después de 2 a 5 años de diabetes, ¿ya? Entonces ya empezamos con el tiempo. Y progresa lentamente hasta doblar su grosor hasta 10 a 20 años. O sea, no es que uno hace nefropatía diabética establecida a los 5 años, 4 años o 10 años, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Depósitos de fibrina y otros que van a ser esclerosis, ¿no? Y estos depósitos de fibrina y otros agregados de estimulación de formación de matriz mesangial, ¿no? Entonces,
Esto va a generar dos patrones, ¿no? Si es difuso, es porque realmente sea todo el glomérulo se ha esclerosado. Y si es nodular, netamente porque un segmento se ha esclerosado. Y observen acá, ¿no? Difuso, miren, todo el glomérulo se ha esclerosado, ¿no? Pueden ver la estructura y se ha perdido la forma, ¿no? Y nodular, ¿no? O sea, no es que todo el glomérulo, sino un segmento de glomérulo se ha alterado. O curioso, estos nódulos, o glomerulosclerosis nodular, son nódulos que han caracterizado porque es de tejido hialino, ¿no? Se caracteriza porque tienen un nombre que se encuentra en las biopsias de pacientes con nefropatía diabética. Y ese nombre es la famosa, los nódulos de Kimmel-Wilson, ¿ya? No se olviden eso. Los grandes nódulos de Kimmel-Wilson contienen pequeños fragmentos de hematíes y matriz mesangial irregular y deshilachada que indica mesangiolisis precoz, ¿ya? No se olviden. Todo eso a nivel mesangial. Acá también ven como la membrana basal glomerular suele tener un grosor más variable, ¿no? Unas zonas, miren, ¿no? Zonas más engrosadas, otras menos engrosadas. ¿Listo? La hiperfiltración glomerular, chicos, como les mencionaba, netamente cuando un paciente tiene hiperglicemias crónicas, ¿listo? Hiperglicemias crónicas, ¿ya? Y el factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, ¿listo? Cuya infusión en sujetos sanos consigue replicar parte de los fenómenos observados en la nefropatía diabética y la expansión del volumen extracapilar, lo que permite un aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces se genera un aumento de la filtración. La proteinuria ya es el paso de macromoléculas y partículas proteínas a los túbulos. Entonces, inicialmente el riñón hace hiperfiltración y la membrana basal se va a sobreexigir, ¿ya? Y el mesangio se va a inflamar, ¿ya? Y se genera toda esta permeabilidad, ¿no? Y la esclerosis, y por tanto empieza la proteinuria, pero no empieza como proteinuria en sí, sino empieza como microalbuminuria, es selectiva, ¿ya? Por tanto, la primera manifestación clínica de nefropatía es la microalbuminuria. Por tanto, si tú quieres prevenir que tu paciente diabético haga nefropatía diabética, ¿qué tienes que hacer? Solicitar una microalbuminuria, ¿ya? Entonces, tú haces tu microalbuminuria, si es normal, tiene que ser menos de 30 miligramos en 24 horas, ¿ya? O es una muestra al azar. ¿Se acuerdan cuando había la relación de albúmina-creatinina? También tiene que ser menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Y la microalbuminuria se considera cuando te das de 30 a 300, ¿ya? ¿Por qué le ponen nefropatía incipiente? Porque está empezando y justamente es el momento exacto para poderlo evitar. Y la macroalbuminuria ya se considera cuando ya tienes nefropatía abierta, ya el paciente ya tiene clínica y es más de 300 miligramos en 24 horas. Muy bien, acá igual los mismos valores que les mencionaba, netamente, lo mismo, 30, de 30 a 300 y mayor de 300, ¿ok? ¿Ya? Esta es otra forma de cálculo en función por minuto. ¿Cuánto elimina el riñón por minuto? No es muy exacto. Las muestras aisladas que les mencionaba que había la relación de alguna creatinina, como referencia, perdón, son los mismos valores que las proteínas microalbuminurias de 24 horas. Ya, eso creo que ya lo hemos visto anteriormente. No se van a confundir que algunas bibliografías manejan lo que son los valores en milimoles de creatinina, ¿no? Entonces, ahí van a ver ciertos cambios, ¿no? Que van a encontrar en cuanto a estos valores, ¿no? Pero en esencia nosotros usamos lo que son miligramos en 24 horas principalmente, o el valor de miligramos sobre gramo o microgramos sobre miligramos, ¿no? Que son similares. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver la proteinuria con la injuria renal? Pues tiene que ver mucho, ¿no? En realidad, recuerden que, ya, muy bien, mi riñón filtra proteínas. Por tanto, estas proteínas tienen que venir a nivel tubular y tienen que ser reabsorbidas. Hemos dicho que toda proteína debe ser reabsorbida como aminoácidos, como estructura, y por tanto, estos fragmentos de proteínas van a tener que ingresar a nivel endotelial, perdón, epitelial de los túbulos, el epitelio tubular, ¿no? Por tanto, se va a generar un proceso de inflamación, mediadores proinflamatorios, se podría decir, ¿no?
Y esto realmente va a generar una respuesta oxidativa y de lesión tubular. Como pueden ver, esta lesión tubular que desencadena toda la cascada que hemos visto va a comenzar a alterar su estructura con muerte y ese tejido va a ser reemplazado por tejido fibrótico. Y de esa manera se va a ir lesionando no solamente el glomérulo, sino a nivel de los túbulos. Entonces, ¿Qué se pone más gruesa, no? sí, o sea, por eso te digo, o sea, la primera fase es justamente a nivel glomerular, como hemos dicho, se va a engrosar la membrana, va a permitir aparecer la proteinuria. O sea, primero la hiperglicemia va a producir una lesión a nivel de la membrana basal. Ya está. Se va a engrosar todo y ahí se va a producir la microalbuminuria y la proteinuria posteriormente en mayor grado. Y ahí es donde se va a producir la lesión tubular como secundaria. Y cuando se produce la lesión tubular, el paciente ya está en un estadio 4, yendo para 5. O sea, ahorita vamos a ver los estadios. ¿Por qué? Porque ya se ha lesionado, ya está viendo fibrosis, pero es una fibrosis ya tubular. Y cuando la fibrosis es tubular, ya el problema se hace mucho más severo, ¿no? Y el paciente rápidamente progresa a falla renal terminal, ¿no? Bueno, acá también están los mismos componentes que hemos mencionado y se produce la fibrosis, ¿no? Vamos a avanzar rápido. Entonces, hay trabajos de investigación y ya en el libro, por ejemplo, de Brenner y Rector lo menciona, ¿no? Hay relación entre el grosor de la membrana glomerular y la excreción de albúmina, pues sí. Si tú no controlas ese grosor, que es a consecuencia de la hiperglicemia, tenlo por seguro que a más engrosamiento, mayor excreción de albúmina, ¿ya? Y el otro también, entre la expansión mesangial y la excreción de albúmina. ¿Qué significa eso? Que también se ha visto de que las lesiones a nivel mesangial también tienen que estar, hay una relación directa con lo que es la excreción de albúmina. Entonces, en conclusión, controlar la glucosa. O sea, no tenemos que dejar que nuestro paciente llegue a lesionar su mesangio y su membrana basal, ¿ya? Porque si ya empieza a excretar albúmina, va a empezar ya a lesionar los túbulos y en forma crónica a hacer fibrosis, y eso es falla renal al final, ¿no? Entonces, la primera etapa, ya, acá vienen los estadios, chicos, tenemos 5 estadios, ¿ya? El primer estadio, para tener un panorama, antes de tocar esta parte, mejor para que tengan, eh, acá está. El primer estadio es el debut, como si empezó la nefropatía, ¿no? Ya tiene microalbuminuria, de 30 a 300, como hemos dicho, ¿no? Estadio 2, una vez que empezó, 2 años de evolución, ¿no? Pero ahora, perdón, me estoy equivocando. Estadio 1 vendría a ser específicamente el diagnóstico que se hizo al paciente, ¿ya? O sea, cuando se le diagnostica al paciente y es el debut. Estadio 2, ya la misma hiperglicemia que tiene el paciente ya va a generar restragos de proteinuria microscópica y alteración principalmente de la membrana basal por engrosamiento, ¿ok? Estadio 3, de 8 a 15 años de evolución, imagínense, ¿no? Se le diagnostica de 8 a 15 años después del diagnóstico, ahí chicos ya la proteinuria ya se hace mucho más marcada, ya no es esa, ya es una macroalbuminuria, pero pasados los 15 años, esta macroalbuminuria ya comienza a tener una lesión muy marcada a nivel tubular y el estadio 5, que es más de 25 años, el paciente ya está en falla renal terminal y este paciente requiere diálisis, ¿ok? Si ustedes se percatan, es una evolución de 25 años, pero nuestros queridos pacientes, como no se cuidan, aceleran este proceso y pueden llegar a tener falla renal a los 15 años, ¿no? ¿Listo? Ahora, un paciente bien controlado, o sea, esos pacientes modelos que sus glicemias son controladas, te dice, a ver, quiero ver cómo está en su cuaderno con su relación de medicamentos, reglados, muy fieles a sus controles, van sus dietas, se han vuelto vegetarianos, cambio de estilo de vida, controlan muy bien su glucosa, recién comienzan a tener alteraciones renales tipo microalbuminuria, más o menos recién a los 25 años de diagnosticada su enfermedad. O sea, a los 25 años recién empiezan a tener esas alteraciones a nivel de membrana basal y a nivel de proteína microalbuminuria. Entonces,
Por eso es muy importante el control glicémico. Entonces, porque iban viendo a eso, por ejemplo, la primera estadio uno, como se acuerdan, ¿qué es lo que sucede ahí? La lesión de la membrana basal por hiperfiltración glomerular y eso va a generar hipertrofia en la membrana basal. ¿Listo? Entonces, pero eso va a ser reversible. Eso que quiero que quede claro. O sea, es reversible, estadio uno, todo lo puedes corregir, lo puedes revertir y hacer que el riñón aparezca como que no pasó absolutamente nada. No, no hay cambios estructurales, más todo es funcional. ¿Listo? En estadio 2 ya hay lesiones estructurales, ¿no? Y principalmente tiene que ver con la membrana basal, ¿no? Y empieza lo que es el engrosamiento de la membrana basal, pero todavía no hay microalbuminuria, ¿ya? Y si lo hay es muy poco, ¿no? Probablemente 40, 50, 60, 100, pero no es una microalbuminuria muy marcada, ¿no? Y hay expansión del mesangio, ¿no? Y en esa etapa, tanto el mal control glicémico como la hipertrofia, la hiperfiltración glomerular son necesarias para que se desarrolle nefropatía diabética. ¿Ok? Entonces, se va a generar. Pero en el estadio 3 ya la microalbuminuria es persistente. O sea, ya sí o sí hay una microalbuminuria, ya comienza a eliminar más proteínas y eso se va a relacionar con la presión arterial, ¿no? Va a haber ya, ¿por qué? Porque hay una esclerosis y una alteración a nivel de la filtración, ¿no? Y acá es donde más o menos el paciente se siente estable, tranquilo, y todavía hasta este estadio 3 chicos, mis queridos alumnos, es reversible. O sea, hasta ahí, si ustedes lo captan en ese estadio, todavía podemos revertir el cuadro. Y hasta ahí, felizmente, el paciente podríamos evitar que progrese a este estadio. Cuando el paciente llega al estadio 4, ya no hay nada que podamos hacer. ¿Listo? Cae. ¿Por qué? Porque en este estadio 4 ya cae, ¿qué dice? La filtración glomerular. O sea, el paciente ya comienza a hacer insuficiencia, o perdón, enfermedad renal crónica y falla renal. ¿Ok? Y el engrosamiento ya es máximo. ¿Listo? Y por tanto, ya el paciente se vuelve casi hipertenso. Es por eso que los pacientes desarrollan hipertensión arterial, ¿no? Y el estadio 5 terminal, y el paciente requiere probablemente diálisis, ¿ya? Entonces, este gráfico quiero que lo vean y ya con esto finalizamos esta parte de estadios, ¿no? Miren, esta es mi tasa de filtración glomerular. Normalmente nuestra tasa de filtración va de 190 hasta 120, 125, ¿ya? Y normalmente el paciente 100 como promedio lo colocamos, y de repente llega a tener tasa de filtración de 150, 160. Entonces dices, wow, este súper riñón, ¿no? Filtra todo. Pero eso es malo, porque significa que este paciente ha comenzado a hacer hiperfiltración porque o tiene mucha hiperglicemia o empieza a hacer daños de toxicidad en la membrana basal. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el estadio 1, súper riñón, y estadio 2 también. Entrando al estadio 3, se normaliza la tasa de filtración glomerular. Y cuando entramos al estadio 4, ¡bloom! Comienza una caída así, pero rápida, ¿no? En 10 años, el paciente diálisis. ¿Me dejo entender? Y lamentablemente, en este estadio es donde los pacientes tampoco no se cuidan. Entonces, ¿pueden acelerar el proceso? Sí. Y noten el otro gráfico, ¿no? Miren la albúmina, ¿no? En este caso, no hay. Y estadio 2 comienza a aparecer rastros pequeños. A partir de estadio 3 ya hay microalbuminuria. Y estadio 4 ya es mucho más marcada, ¿no? La proteinuria. Y al final, el paciente tiene una marcada lesión renal, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Por tanto, chicos, nosotros tenemos que captarlo aquí. Y si los captamos ahí, revertimos y podemos retroceder a estadio 2. Y si trabajamos muy bien con el paciente, puede llegar a estadio 1. Y si trabajamos mucho bien, no pasa nada con su riñón. ¿Ya? Entonces, la clasificación de las nefropatías diabéticas, como mencionamos, tienen todos esos estadios, ¿no? Hay una clasificación netamente de la parte histopatológica, que seguro también lo van a ir viendo con el doctor Segura cuando hagan sus clases, pero eso tiene que ver a nivel de las biopsias, ¿no?
a nivel de membrana basal, expansión mesangial, severa, ¿no? Moderada, y esclerosis nodular, por ejemplo, estadio 3, ¿no? Kliemester-Wilson. No, esto netamente es una clasificación histológica. Eh, y- histopatológica, ¿no? Y en este caso es lo mismo, ¿no? Como ustedes más o menos pueden ver, ¿no? Si es que ustedes tienen una glomerulopatía con más del 50% comprometido y lesión glomerular, ¿listo? Entonces, aparentemente una clase 1-3, si es así, es una nefropatía avanzada, histológicamente, más o menos es una 4, ¿no? Y así, ¿no? Hay glomerulopatías con nódulos esclerosantes, Kliemester-Wilson, ¿sí? ¿No? Entonces, es una esclerosis nodular, ¿no? Y así vamos clasificando cada uno de estos estadios. Biopsia renal, chicos, ¿se hace o no se hace biopsia renal? Eh, en esencia, si es un paciente diabético que hace síndrome nefrótico, en esencia no deberíamos por qué hacer, ¿no? Una biopsia renal porque ya sabes el origen, sabes qué está pasando y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero, ¿cuándo lo vas a hacer? Lo vas a hacer cuando la alteración renal del paciente sucede en un tiempo mucho más antes de lo que tú tenías previsto. Por ejemplo, tú le diagnosticas de diabetes y a los 5 años ya se falla renal crónica. O sea, tú dices un ratito, pero si recién es diabético, ¿cómo es que se acelera tan rápido? Entonces, puede que esté despertando otro tipo de enfermedad o esté asociado de repente a una enfermedad autoinmunitaria. Es posible, sí. ¿Ya? Eh, Cuando tenemos pacientes con proteinurias muy marcadas que a pesar del tratamiento y en muy corto tiempo no responden, me refiero a que la proteína fue muy acelerada, llega a ramos nefróticos muy rápidamente, también, ¿ok? Entonces, proteína clara en diabetes tipo 1 de menor de 10 años de duración, ausencia de retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué significa? Doctor, el paciente es diabético, está haciendo probablemente una nefropatía diabética, ¿ok? Y tú dices, a ver, hay que hacerle un fondo de ojo. Doctor, pero el fondo de ojo está normal. Entonces tú tienes que parar los ojos y decir un ratito, acá, este paciente, el doctor me ha dicho de que son como hermanitos, ¿no? El que tiene retinopatía tiene nefropatía. Ese paciente ya está haciendo problemas renales, pero su nivel de la retina está normal. Entonces, esto te dice que esta causa que tiene este diabético no es una nefropatía diabética, es otra nefropatía de preferencia de repente otro tipo de glomerulopatía, ¿no? Entonces, tienes que investigar, ¿ya? Un paciente que comienza nefrótico, diabético que hace hematuria o cilindros hemáticos o hay hematíes dismórficos. Hay que tener muy presente eso, ¿no? O si el paciente está comenzando a desarrollar una enfermedad sistémica, ¿no? Lupus, lo cual no está exento, ¿no? Hay diabéticos que pueden ser lupus, artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Vasculitis, por ejemplo. El tratamiento, chicos, ya para finalizar, dieta, no se olviden, no darle muchas proteínas, ¿no? Es lo mismo que el síndrome nefrótico, no cambia mucho eso, ¿no? Hay que mejorar la hiperfiltración, por tanto hay que controlar muy bien la presión arterial del paciente, si es hipertenso y si es diabético, la glucosa, ¿ya? Y restricción alimentaria en cuanto su dieta baja en glucosa, azúcares, y sí proteínas de muy buen alto valor biológico, ¿ya? Para no desnutrir al paciente, ¿no? De 0 a 6 a 0,8 gramos por kilo peso al día, ¿ya? No se olviden. Acá hay una cosa bien interesante, la cantidad recomendada es 0,8 a 1 peso al día, pero cuando ya existe nefropatía diabética, tienes que dar 0,6 a 0,8, ¿ya? Eso sí, no se olviden, ¿no? El paciente es diabético, igual de restringes proteínas, ¿ok? Controla la presión arterial, ya hemos dicho, controla la dislipidemia, tienen que darle su atorvastatina si tiene colesterol alto, ¿ya? ¿Se acuerdan? Hemos dicho, inhibidores YECA para bajar las proteínas. Este es uno de los pocos casos en los cuales puedes usar un ARA2 y un YECA. O sea, normalmente no se debe asociar, pero este es uno de los pocos casos que se debe asociar para disminuir esta proteinuria, ¿ok? Porque hemos quedado que si tú bajas la proteinuria, no haces daño tubular.
Y si no hace estudio tubular, paciente no, me dejo entender, no progresa en falla renal. ¿Listo? Entonces es importante ello. Y acá, bueno, pueden apreciar, ¿no? Como un diabético tiene la arteriola aferente dilatada, la eferente está contraída por la secreción de sistema renina y angiotensina aldosterona, ¿no? Angiotensina 2 es el que acá va a hacer vasoconstricción, y acá con la IECA haces vasodilatación y mejoras que la sangre pase y la filtración baje, ¿no? Si tú bajas la filtración, tampoco filtran proteínas y de esa manera proteges al riñón. ¿Ya? Bueno, ahí está en resumen lo que les mencionaba, ¿no? Y bueno, hay con unas recomendaciones principalmente para lo que es la presión arterial, listo. Siempre menos de 160 es la sistólica, ¿ya? Eh, es importante mantener presiones controladas, lo ideal es menos de 140, ¿ok? Este, ¿ya? Se recomienda en pacientes diabéticos, principalmente menos de 140 y diastólica menos de 85, ¿no? Dar fármacos antihipertensivos, principalmente bloqueadores de la angiotensina, en este caso los IECAS y los ARA2, ¿no? Principalmente ello, ¿no? Y bueno, con respecto al uso de antibióticos orales, miren, han hecho un estudio con el tiempo, en los años, en función a qué los protegía más a los pacientes. Entonces les daban un placebo, metformina y estilo de vida, ¿no? Entonces se vieron que el estilo de vida tenía menor incidencia en estos pacientes para desarrollar algunas complicaciones, en este caso de una diabetes que los pueda complicar, ¿no? Entonces, por eso le decía, la diabetes actualmente está mal manejado porque la gente cree que por tomar su medicamento, su pastilla ya está, ¿no? Porque su glucosa está. Tanto así que hay diabéticos que les van a hacer trampa. Por ejemplo, saben que mañana tienen que ir a control médico, entonces los días antes comen bien y ellos ya juegan con su insulina y dicen, no, me voy a poner un poco más de insulina para que mañana cuando vaya con el doctor, mi glucosa sea la más ideal. Y el doctor diga, qué buen paciente eres, ¿no? Tratan de engañar, ¿no? Entonces, en realidad se autoengañan ellos, pero lo mejor, chicos, es el estilo de vida. Tienen que lograr que ellos cambien su estilo de vida, ¿no? Entonces, es importante usar los antibióticos orales adecuados, lograr la hemoglobina glicosílica menos de 7. En jóvenes hay que procurar un objetivo estricto, en ellos sí, pero en los mayores de edad hay que tener mucho cuidado. En ellos no hay que ser tan estrictos, porque su organismo ya es muy, muy cambiante, ¿no? A veces dicen, no, vamos a lograr una presión más baja, y a veces se van a la hipotensión, ¿no? O vamos a lograr que baje su glucosa, ¿no? Y a veces se van a la hipoglicemia, ¿no? En los ancianos hay que ser no hay que ser tan estrictos, ¿no? Un poco más tolerantes. Ahora les hago una pregunta. Si ustedes diagnostican diabetes a una persona a los 60 años, ponle a los 60 años, ¿hasta qué edad tendría que pasar para que desarrolle nefropatía diabética terminal? 85 años, ¿no? Entonces, bueno, puede que de repente no llegue y a esa edad, ¿no? Pero tú lo vas a cuidar todo muy bien, ¿no? Pero a veces en ellos ser estrictos nos puede llevar a otro tipo de complicaciones. Hay que ser un poquito más, ¿cómo dice? Bueno, más flexibles, ¿no? Con ellos. De los antidiabéticos no se olviden, chicos, solamente quiero que cuando están en estadio 4 de falla renal, eviten dar metformina, glibenclamida, las sulfonilurias, ¿no? Eviten la carbosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos están contraindicados cuando tenemos falla renal con tasa de filtración glomerular menor de 30, ¿ya? No se olviden eso. ¿Pueden dar bioglitazonas? Sí, pueden dar bioglitazonas. Inhibidores de DPP4 también pueden dar, ¿no? La famosa sitagliptina, ¿no? Y pueden dar repaglinida también. Pero recuerden que estos de acá, tanto las glibenclamidas, cuando das en estadio hasta estadio 3 pueden ser hipoglicemias, ¿no? Por eso es que vienen en emergencia, ¿no? Y el otro también que puede ser hipoglicemia es la repaglinida,
y hay que tener mucho cuidado, ¿no? El otro que también tiene un alto riesgo de hipoglicemias son las sulfonilurias, ¿no? Principalmente la clicridona o la glipicilina. Entonces, también pueden generar ello, ¿no? Y problemas de insuficiencia cardíaca, las pioglitazonas. No se olviden eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, acá tienen una más o menos cómo se debería manejar, metformina, pioglitazonas, ¿no? ¿En qué estadio sí se puede dar? Se puede dar cuando tienes falla renal leve, moderada, con mucho cuidado, y acá sin graves hay que tener ciertas restricciones. No se olviden. Cuando tenemos pacientes con falla hepática asociada, también hay que tener ciertas restricciones con algunos medicamentos. Casi no se da hipoglicemiantes en pacientes cirróticos avanzados, severos. Recuerden muy bien eso, ¿no? Porque les van a causar hipoglicemia y su paciente se va a desplomar. De insulina, chicos, solamente para repasar, no se olviden, la de acción rápida y la acción lenta, las que tienen plata, lispro, aspar y glucilina, y los que no tienen plata, la regular, ¿no? Pues la que llamamos la famosa insulina cristalina, y los que tienen plata, si quieren de acción larga, la glargina y el temir, y los que no tienen plata, la famosa NPH o la insulina lechosa que le llaman, ¿no? La hemodiálisis como tratamiento o diálisis peritoneal, y bueno, ahí terminamos. Y para finalizar, chicos, sé que están cansados, netamente va a ser más rápido. Doc, una preguntita antes Sí. que sobre los antidiabéticos, de los de acción, lo que dijo que los que son más caros y más baratos, ¿cuál es la diferencia entre solamente la duración o tiene el mismo efecto en el paciente? Ah, ya. Con respecto a eso, ¿O es la calidad? la, la insulina, en esencia, la insulina es la misma. Yo puedo usar NPH, cristalina, acción prolongada, corta, intermedia, la que sea, pero es insulina, ¿ya? Eso que quede ya claro, o sea, insulina es insulina. Lo único que se ha modificado es el tiempo de duración y bajarle las complicaciones que pueda tener. Por ejemplo, si yo uso de acción prolongada, glargina, se coloca una sola vez al día, por ejemplo, ¿no? Y le coloco una sola vez al día, significa de que esta glargina me va a proteger durante todo el día, 24 horas, y al día siguiente le vuelvo a colocar y se genera eso. ¿Qué diferencia tiene contra el NPH, que es o la lechosa, ese se coloca 2 veces al día? La diferencia es de que la NPH a veces puede condicionar, en algunos casos, hipoglicemia o dependiendo del metabolismo del paciente, puede que se agote antes de tiempo. Entonces, por eso es que te decía que en este caso la mayor seguridad da la glargina. Y la glargina no causa hipoglicemias en realidad. Ahora, si hablamos de la de acción rápida, por ejemplo, la Lispro, que es la que más usamos nosotros, la Lispro, por ejemplo, actúa a los 5 minutos, ¿no? O sea, si te llega una emergencia de un paciente que está con un estado hiperosmolar o una cetosis diabética y tú quieres una acción rápida, si tú le pones una Lispro, en 5 minutos ya está actuando. Si tú le pones una cristalina, actúa a la media hora. Me dejo entender, ¿no? O sea, hablando de subcutáneo, ¿no? Pero en endovenoso, de hecho, que la acción, la que más usamos endovenosa es la cristalina, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estás metiendo por la vena en forma directa, continua, ¿no? Pero hablando así para el paciente, entonces es más práctico. ¿Qué diferencia hay? Que la cristalina me puede producir hipoglicemias. La Lispro no tiene muchos efectos. Felizmente te controla, pero no te lleva fácilmente a la hipoglicemia. Entonces tiene sus ventajas, me dejo entender, y por eso es que cuesta más, ¿no? Es que cuesta más, ¿no? Ah, ya, Eh, Realmente es eso, porque al final todos son insulinas, ¿no? son por Al los final actúan, es el tiempo, duración. también. Ya, gracias. Muy bien, ya esta parte sí va a ser más rápido, la parte de nefropatía lúpica. En la parte de lupus, chicos, netamente ustedes ya saben, lo primero que tienen que hacer es diagnosticar el lupus, ¿no?
Entonces, la nefropatía diabética se define de la siguiente manera, como nefropatía, ¿ya? Proteinuria persistente más de 500 miligramos en 24 horas, eso que queda. O en todo caso, si ustedes hacen una muestra en tirita, ¿no? Colocan la orina, le sale más de 3 cruces, o al microscopio le dicen, hay hematíes, ya, quiero que veas, ¿cómo es? Sí, hay granulosos, hay dismórficos, hay cilindros hemáticos, allá. Pero hay algo bien curioso, y eso que quiere que quede claro, hay una palabra que se usa que se llama los famosos sedimentos telescopados. Teles, para que no se olviden, de lupus, ¿no? Telescopados, que significa que tú en el centro, en los cilindros, vas a encontrar de todo. ¿Qué vas a encontrar? Células, hematíes, gránulos, leucocitos, este, desechos proteínicos. O sea, es la típica muestra en la cual los cilindros o los restos en su sedimento es muy variado, ¿ya? No es muy específico, tiene muchas cosas. Entonces, las famosas orinas, sedimentos telescopados, es típico de lupus, ¿ya? Entonces, pero de preferencia, lo que van a hacer ustedes es cilindros hemáticos, ¿ya? Que es lo que sí tienen que encontrar, porque supuestamente está asociado con hematuria, piuria, ¿listo? ¿Ya? Hematuria y proteinuria, ¿ya? Estos componentes deben estar presentes eh, para poder ya catalogarlo como una enfermedad renal, ¿no? Entonces, para cuantificar el grado de actividad clínica, se han creado protocolos que combinan datos clínicos y laboratorios, ¿no? Para priorizar más que todo. Y principalmente 4 de los cuales se relacionan con actividad renal. Muchas veces, chicos, el lupus puede estar apagado, y eso se llama un lupus controlado o apagado, y se puede, o no activo, pero en muchos casos se va a activar, ¿no? Y uno de los criterios de actividad son estos, no se olviden. Entonces, netamente la parte lúpica no tiene estadios, ¿ya? No es que tiene estadio, así como la diabetes, ¿no? Que va avanzando con los años, no. La nefritis lúpica tiene más bien clases. ¿Qué significa? Yo tengo lupus, y como la ruleta rusa, a ti te va a tocar cambios mínimos, vas a hacer como una cambios mínimos. Tú vas a hacer una membranosa, tú una focal y segmentaria, tú una proliferativa. ¿Me dejo entender? Es como que al azar uno de ellos te va a tocar, si es que haces una nefritis lúpica. Y aproximadamente, ¿quiénes hacen la parte renal? El 50%, un rango de 40 a 75%, ¿ya? No se olviden eso. Pero muchas veces estas nefritis lúpicas son silentes, ¿no? Normalmente no hay mucha clínica, y esos son tipos cambios mínimos, ¿no? O sea, no hay una manifestación muy severa, ¿ya? Entonces, por eso les decía, ¿no? Netamente, la nefritis lúpica puede presentarse de muchas maneras. Entonces, si se les presenta como un IgA, por ejemplo, un mesangial, recuerden que pueden proliferar, o un tipo nefrítico puro puede proliferar al ser una rápidamente progresiva, y el paciente puede llegar a falla renal rápido, ¿no? Y entrar a diálisis. Como también puede ser una membranosa que de evolución mucho más lenta, ¿no? Entonces, es bien variado, ¿ok? Eso que quede claro. No existen estadios, existen clases, ¿ya? En la parte epidemiológica, como sabrán, la enfermedad es más preponderante en mujeres que en varones, ¿no? Por tanto, el 97%, por ejemplo, allá en Europa hicieron el Eurolupus, que es un trabajo que hicieron, vieron que la mayoría, el 97% eran caucásicos, ¿no? Que el 16% de los pacientes con lupus que tenían, más o menos tenían nefritis lúpica al inicio de la enfermedad, y 36% durante la evolución. En general, la nefritis lúpica se presenta en el 30% de los pacientes lúpicos de raza blanca y el 60% de los afroamericanos. Entonces, ser de raza blanca tiene un factor supuestamente más protector que afroamericano, ¿no? La patogenia, como sabrán, netamente es complejos inmunes, ¿no?
de causa de origen no muy clara tampoco, ¿no? A pesar de todos los estudios que se hacen, se tiene ideas, ¿no? Inmunológicas, respuestas inmunológicas, pero quién despertó o quién hizo el clic para que se inicie, muchas veces no se logra definir, ¿ok? Ah, me olvidaba, un tips, chicos. Si alguna vez les ponen un caso clínico, les presentan pacientes, ¿no? Y dice, oye, sí tiene clínica de un lupus, ¿no? Que tiene rash, ¿listo? Y si fuese una enfermedad lúpica, una enfermedad lúpica o un lupus medicamentoso, los lupus medicamentosos, ¿no? O sea, si la clínica o el paciente dice, comienza a tomar tal medicamento y ustedes en bibliografía saben que ese medicamento puede producir lupus, esos pacientes no hacen nefropatía lúpica, por si acaso. Solo los que son las enfermedades lúpicas secundarias a fármacos o similares al lupus no hacen nefropatía lúpica, ¿ok? Muy bien. Más bien hay un dato muy importante que sí quiero que sepan. No todos los anticuerpos anti-DNA circulantes en lupus son necesariamente nefritogénicos. Pero se dice que cuando tienes un paciente con lupus que tiene anticuerpos anti-DNA, de doble cadena en este caso, están más asociados a que este paciente con lupus va a desarrollar nefropatía lúpica. ¿Ok? No se olviden eso, de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena circulantes, ¿ya? Entonces, ¿hay factores de riesgo? Sí. Genéticos, sí, porque lo puedes heredar. Y sí, se ha visto cierta tendencia, ¿no? Si mamá tuvo lupus o alguna enfermedad autoinmunitaria, lo más probable es que los hijos puedan desarrollar también una enfermedad en este caso, el colágeno, ¿no? Asociada probablemente, ¿no? ¿Listo? Entonces hay también factores inmunológicos y factores ambientales, ¿no? Pero en esencia todavía no se sabe exactamente qué es lo que despierta el lupus en sí, ¿no? O sea, qué es lo que, ¿no? Pero hay factores que se juntan y producen la enfermedad, ¿no? Acá están los factores genéticos, ¿no? Netamente, genes que median tolerancia inmunológica, hiperactividad, netamente células B y de regulación de las células T, ¿no? Y acá los factores inmunológicos, ¿no? Justamente lo que les decía, ¿no? Miren, los anticuerpos de DNA de doble cadena, como pueden ver, se presentan en un 70-80% en las personas que tienen enfermedad renal, ¿listo? O falla renal. Miren, ya, no se olviden. El otro son los nucleosomas, también en un 60-90% asociados a falla renal. El antígeno anti-Ro, ¿ya? Y anti-La y el anti-Smith también están asociados, pero más no se olviden. Si les ponen, una vez les comentan o le dicen en su visita médica, ¿no? Hoy el paciente tiene un anticuerpos de doble DNA de doble cadena. Ah, ya, entonces el paciente probablemente va a desarrollar una nefritis lúpica, ¿ya? Es muy clásica esa pregunta y también recuérdenlo ustedes, ¿no? Muy bien, acá están igualmente los anticuerpos antinucleares en diversas enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, el ANA, como parte del diagnóstico del lupus, 95%, ¿no? En el lupus inducido por fármacos también está presente el ANA, no se olviden, ¿no? En la esclerosis sistémica difusa también está presente el ANA, ¿no? En la esclerodermia también hay el ANA, ¿no? Entonces, no es que el ANA sea el bestseller del lupus, ¿eh? O sea, muchos dicen, ah, ya, es ANA, positivo, listo, lupus. No es así. Pero te orienta, ¿por qué? Porque te lleva casi el 95% de los lúpicos son ANA positivo, ¿no? Más bien, el anti-DNA de doble cadena, sí está presente, más o menos en lupus 40-60, a veces puede ser un poco más. Y bueno, los otros, ¿no? Antihistonas, anti-Smith, por ejemplo, ¿no? Anti-Ro, anti-La, ¿no? Que son otros que ya hemos visto, ¿no? Factores ambientales, se ha visto que los que están expuestos mucho a radiación ultravioleta podrían desarrollar la enfermedad, ¿no? Y eso estimula la producción de interleuquinas 1 y despierta la enfermedad. Los fármacos, miren qué fármacos pueden producir lupus eritematoso inducido por fármacos, ¿no? Captopril, hidralazina, proquinamida, penicilamina, pueden producir respuestas muy similares, ¿no?
Así es que no todo puede ser algo farmacológico. Bueno, es netamente la fisiopatología, la patogenia de cómo se produce el lupus, ¿no? Es un modelo más que todo hipotético, ¿no? Que donde hay genes que tienen cierta susceptibilidad y no mantienen la autotolerancia, ¿no? Y esto va a generar justamente que ataquen a los antígenos nucleares, ¿no? Y al atacar antígenos nucleares, netamente células propias, se genera la autodestrucción, ¿no? Sistémica en realidad, ¿no? Entonces existen los famosos anticuerpos de ADN que causan daño tisular, ¿no? Principalmente. Y también se producen esos anticuerpos que van a ir justamente a nivel tubular. Entonces no solamente es glomerular el daño, sino es tubular. Y es por eso que pueden progresar rápidamente a falla renal. Aquí también vemos en la nefritis lúpica también los podocitos pueden ser intersticio, el mesangio. ¿Y se acuerdan cuando tuvimos un gráfico en la clase, en la parte de glomerulopatías, cuando decía subendotelial, subepitelial, membranoso, casi en todos se encontraba el lupus, pero de diferentes clases, ¿no? Clase 1, 2, 2, 3 y el otro 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, el lupus, como les digo, puede afectar diferentes componentes de la parte glomerular. Por tanto, no es que existan, vuelvo a repetir, estadios, existen clases. ¿Listo? Entonces acá pueden ver cómo el anticuerpo puede atacar a nivel endotelial, por tanto un componente más nefrítico, puede ser más podocitario, ¿no? O membrana basal, ¿no? O a nivel mesangial, ¿no? ¿Correcto? Entonces se puede dar en diferentes zonas. La pregunta es, ¿cuáles son los signos y síntomas? Bueno, ahí sí, ustedes tienen que hacer un estudio muy detallado, ¿no? Una anamnesis. Como el lupus es una enfermedad reumatológica, no es una enfermedad específicamente que tenga un diagnóstico específico, sino es la unión de criterios que te dan la más alta probabilidad de que sea lupus, me dejo entender, porque pueden simular otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, vasculitis o síndrome antifosfolipídicos podrían también semejar la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal que se va en el síndrome de lupus? Proteinuria. ¿Listo? Y a rangos nefróticos pueden llegar hasta el 50%, entre 45 y 65. ¿No? ¿Qué va a haber? Hematuria, principalmente microhematuria, ¿ya? No se olviden, ¿no? Muy raro que haga macrohematurias, ¿no? Estas son microhematurias. Y alteración de la función renal, ¿no? Puede haber hipertensión, hipercalemia, pero no se olviden, proteinuria y hematuria tiene que haber sí o sí. Muy bien, estas son las clases histológicas que les mencionaba, pero en esencia vamos a ver esto primero. Hay criterios para lupus, ¿no? Normalmente había 11 criterios básicos, ¿no? Y hay criterios inmunológicos que han sido agregados, ¿no? Por ejemplo, el lupus cutáneo agudo, ¿no? Pacientes que vienen con eritema, cutáneo crónico, ¿no? Los famosos lupus discoides, ¿no? Encima del cuello, ¿no? Eh, algunos son el famoso lupus hipertrófico, que es como verrugas, ¿no? Úlceras orales, ¿no? Alopecia, se les cae el pelo, sinovitis, ¿no? Hay inflamación articular, serositis, a veces hacen derrame pleural, ¿no? Renal, acá está muy bien. ¿Se acuerdan el criterio renal? Más de 500 miligramos de proteína 24 horas o cilindros hemáticos, ¿ya? O alteración de proteína y creatinina, ¿no? Neurológicos, convulsiones, psicosis y o neuropatías, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de estudiante cuando estaba justo cursando el tercer año, haciendo semiología igual que ustedes, ahora que me acuerdo. Y cuando fui, me acuerdo, al hospital, me mandaron a entrevistar a una joven de 16 años. Y decía, ¿qué puede tener? Porque ahí cuando tú ibas no te decían ni siquiera qué tener. Examínala y danos el diagnóstico. Y comenzó y era una paciente que estaba en psicosis. Yo decía, psicosis, me ha mandado un paciente psiquiátrico. Era bien curioso, ¿no? La paciente tenía ciertos episodios de alucinaciones, ¿no? Confundía datos, te hablaba de cosas. Y lo curioso era de que esta paciente era una lúpica, ¿no?
y también tenía episodios de depresión. Debutó ella más por problemas de trastornos de la personalidad. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Cuando hicieron el examen de orina y vieron que tenía proteína y ya era una paciente lúpica que estaba en nefropatía lúpica, ¿no? Entonces puede haber trastornos, sí, emocionales, ¿no? Anemia, leucopenias, ¿no? Trombocitopenias. Y bueno, el famoso ANA, ¿no? O el antidena doble cadena, anti-SMI también, anticuerpos antifosfolipídicos también puede haber asociados, hipoclompiantemia y CUMS, ¿no? A veces hay anemias inmunitarias, autoinmunes. No se Doctor, olviden, ¿sí? doctor, por qué vino así con ese cuadro de psicosis? Es que, ya, porque recuerden que las colagenopatías netamente atacan colágeno, pues, ¿no? Por eso se llaman colagenopatías, ¿no? Entonces, sí, había habido un proceso ya inflamatorio a nivel cerebral, ¿no? Ya tenía también un proceso inflamatorio a nivel renal, pero ella no venía por eso, ¿no? Ella vino por el problema, su familia lo traían por ese trastorno de la personalidad, ¿no? Lo evaluó el psiquiatra, pero cuando encontraron otras tecnologías, vieron, tenía lesiones dérmicas también, ¿no? Ya hicieron la unidad clínica y llegaron a la conclusión que era un lupus, ¿no? Le dieron corticoides, todo, y ese estado inflamatorio disminuyó. Pero cuando un paciente hace nefropatía lúpica, ella hizo un tipo proliferativo, difuso, y lamentablemente falleció a los 6 meses, ¿no? Es así, de rápido, no te da tiempo, estos pacientes mueren, así entran a diálisis. 16 años, ¿no? Entonces, a veces es, por eso les decía, no tienes tú qué exactamente lo despertó, ¿no? Ningún antecedente familiar, no había nada. Entonces, fue muy malicioso de parte de mis profesores esa vez mandarme con ese paciente porque realmente en semiología, cuando no tienes conocimientos de reumatología, otras cosas, no das el diagnóstico tan fácilmente. Pero en esencia, les cuento esto para que se den cuenta, para que conozcan cómo es que el lupus, cuando te da nefropatías, un tipo de clases, es muy agresivo en realidad, ¿ya? Es muy agresivo. Hacemos biopsias, sí, pues. Si ustedes recuerdan, si ustedes les acabo de decir que es como una ruleta rusa, no sabes cuál te va a tocar. Entonces, tienes que hacer biopsia para definir qué tipo tienes, ¿no? Porque cada clase tiene un tratamiento un poco variado. O sea, es como decir, para esta clase, si es cambios mínimos, netamente va a responder muy bien a un tratamiento con corticoides, ¿no? Si es una membrana proliferativa, pues a veces tiene mal pronóstico. Me dejo entender, entonces, si es una proliferativa difusa, como lo que pasa a esta joven, lo más probable es que va a fallecer. ¿Se acuerdan que les dije, no? Ese tipo de glomeopatías, pronóstico es malo, ¿no? Tienen que avisar a la familia, ¿no? De que no va a ir muy bien, ¿no? Entonces es importante, por tanto, la biopsia. O sea, si no hacen biopsia, o mejor dicho, si ustedes al paciente ven que el nefrólogo le hace su biopsia, hay que definir cuál es, y de hecho que el nefrólogo le va a dar un tratamiento y hay que hacerle el seguimiento, ¿no? Ya, en este caso, ¿cuándo también se hace biopsia? Cuando a pesar de iniciar el tratamiento, hay disminución de la función renal, un sedimento urinario activo, como les decía, y proteína de más de 500 miligramos 24 horas, ahí se hace la biopsia, ¿no? Y eso nos va a permitir decisión terapéutica, eso es lo más importante, ¿no? En la parte mesangial, en la clase uno, ¿no? Entonces, la clase uno es la famosa, los glómerulos de inmunofluorescencia son normales con microscopía óptica, pero depósitos de inmunocomplejos mesangiales escasos, ¿eh? Casi mínimos. Por eso le llaman como similar a, es una glomerulonephritis lúpica de clase uno mínima. Por eso le decía de cambios mínimos. ¿Ya? Tiene ese nombre, ¿no? O sea, es de alteración mínima o mesangial mínima o de cambios mínimos, ¿ok? Eh, Solo se reconoce una mínima expansión mesangial, ¿no? Hay factores capilares muy levemente alterados. Entonces, es de muy buen, es muy asintomática, no es muy alterada la sintomatología de este tipo de pacientes, ¿no? Como pueden apreciar acá, ¿no? En inmunofluorescencia sí puedes ver los depósitos, ¿no? De inmunoglobulinas en el mesangio principalmente, ¿no? Y son de tipo IgG, ¿ya? ¿Ya? Y también pueden ser un patrón similar de depósitos de C3, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el que estudie, definir y decir qué tipo es, qué clase es, ¿no? La tipo 2 es ya mesangial proliferativa,
¿ya? Entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Eh, netamente ya hay un mayor compromiso, ¿ya? Hay más depósitos subepiteliales y subendoteliales, ¿ya? Por tanto, estos pacientes hacen nefríticos, ¿listo? Ya cambian la microscopía electrónica. Y el estadio 3, le conocemos como las famosas glomerulaciones lúpicas focal y segmentarias. En pocas palabras, de proliferación focal y segmentaria. O sea, no son difusas, ¿ya? Sino focal y segmentaria, ¿no? Y netamente se egresa por afectación focal de los glomérulos, ¿ya? Y se comporta muy parecido a una focal y segmentaria, ¿ya? ¿Listo? La clase 3 se divide en varias, ¿no? Por ejemplo, si es una lesión activa, es una nefritis lúpica proliferativa focal. Si hay lesiones activas y crónicas, una nefritis lúpica proliferativa focal y esclerosante, y si es crónicas netamente, es una nefritis lúpica esclerosante focal, ¿no? Entonces son variaciones que que ya el histopatólogo manda, ¿no? El 4 es el que les decía, el que tiene mal pronóstico, todo se muere, y eso es lo que tuvo esa joven que les comentaba, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la afectación ya es difusa, ¿ya? Más del 50% de los glómerulos están afectados, ¿ya? Y las lesiones ya no son más globales, ya no son segmentarias. Más del 50% de los glómerulos está con lesiones ya más globales. En pocas palabras, todo el riñón está afectado. ¿Listo? Mal pronóstico, no se olviden. Entonces, ¿listo? Acá, por ejemplo, le dice hipertroficidad endocapilar, pared capilar doble contorno, lesiones en asas de alambre. ¿Listo? Las famosas lesiones de asas de alambre. ¿Ok? Como pueden ver acá, ¿no? Unas lesiones. Y la clase 4, bueno, lo mismo, ¿no? Actuación de la lobulación, compromiso difuso, miren, ¿no? Y ya no es tan segmentario, casi es total, ¿no? Y la clase 5 es membranosa, ya, por tanto, su componente es más nefrótico, ¿ok? Entonces, igual son proteínas en rango nefrótico, función renal pues está normal, son hipertensas, micromaturia, y son de mejor control y son sintomáticos de mejor evolución, ¿no? Y mejor control. Y la tipo 6 es esclerosada, ¿no? Y hay una esclerosis global del 90% del glomérulo, ¿no? Sin actividad residual, ¿ya? Esa también no es tan santa que digamos. ¿Por qué? Porque eso netamente altera la parte de filtración, ¿no? Y muchas veces hay una esclerosis ya global de todo el glomérulo. Exámenes auxiliares, la evolución de la alteración renal debería realizarse al menos cada 3 meses, chicos. O sea, en ellos es ¿por qué? Porque se pueden encender, es como gasolina. Tan tranquilos por ahí, pum, basta que algo pase, se descompense, les dé una infección, una neumonía o les dé un problema renal, una infección urinaria o intestinal, algo enciende su respuesta inmunológica y pum, ataca nuevamente. Por eso en ellos hay que estar siempre en un seguimiento adecuado, ¿no? Acá está para que vean cómo se puede hacer un chequeo, un cronograma que manejan algunos reumatólogos y nefrólogos, ¿no? Principalmente. La pregunta es, ¿quién maneja la nefritis lúpica, el nefrólogo o el reumatólogo? Entonces, normalmente los nefrólogos tienen un protocolo un poco más diferente, unas variaciones que los reumatólogos, pero en esencia siempre un hemograma, coagulación casi siempre anual, ¿no? Una glucosa diaria, la urea. Por ejemplo, si se dan cuenta, casi los controles anuales siempre van a ser principalmente los anticuerpos, ¿no? Antimembrana, anti-Ro, anti-La, ¿no? Todos ellos, factor reumatoideo, ¿no? Anti-Smith, se hacen estudios anuales. Pero anticuerpos de doble cadena, de ADN, de doble cadena, y complementos sí se hace periódico mensual. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar cómo está principalmente el complemento, ¿no? Porque hay hipocomplementemia y hay que ver cómo mejora o no, ¿no? Y eso nos ayuda mucho al pronóstico, ¿ok? Acá está un resumen, ¿no? Ya un poco más detallado, ya para si quieren, ¿no? Cómo se subdivide el 3 y se subdivide el 4.
Ahora, el 4, como es el más agresivo, han tratado de clasificarlo más o menos según evolución y pronóstico, cuál es más agresivo, cuál es menos y cómo es su presentación, ¿no? Pero en esencia, que lo que les dije, ¿no? El 4 es uno de los más agresivos y el 6 también, ¿no? Lesiones activas o crónicas, también no se olviden, las semilunas, ¿no? Anemia glomerular es de mal pronóstico, trombos hialinos, mal pronóstico. Filtración mononuclear es mal pronóstico. Eso significa que está una lesión muy activa, ¿no? Y crónicas, esclerosis, semilunas celulares, pero en este caso existen lo que se llaman las semilunas de forma crónica, es decir, se ha detenido, pero ya quedaron las semilunas y se han organizado y son semilunas de estadios crónicos, ¿no? Netamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren, los de tipo 3 evolucionan a tipo 4, ¿no? Los de tipo 1, que es mínima, pueden evolucionar a tipo 2 también, ¿no? Y los de tipo 5 pueden evolucionar a tipo 6, ¿no? O sea, andan de dos en dos normalmente. Corticoides, metilprednisolona siempre va a ser el tratamiento de elección, ¿ya? Para empezar, y o si no, pulsos de metilprednisolona para poder cortar casi inmediatamente. A veces, cuando hay muy buena respuesta, se asocia a ciclofosfamida y se da mm, algunos inmunomoduladores, ¿no? Pero también acá entra la hidroxicloroquina, ¿no? Que se ha visto que tiene buena respuesta, ¿no? Como regulador inmunológico. Por tanto, se usó por ese motivo también en esta enfermedad, que es el COVID, ¿no? Aunque el día 14 de este mes la Organización Mundial de la Salud ha colocado de que no ya debería retirarse de los protocolos de uso de la hidroxicloroquina porque no se ha visto una buena respuesta. O en pocas palabras, no hay una buena, no buena respuesta, sino no se ha visto de que no influye mucho en la recuperación del paciente, ¿no? Antiproteinúricos también se puede usar, en este caso IECAS, principalmente o ARA2, ¿ya? No se olviden. Y miren esto, los IECAS retrasan el desarrollo de nefritis, no se olviden. También el manejo de la hipertensión arterial, no se olviden. Protección ovárica. ¿Por qué? Netamente porque cuando usas la ciclofosfamida puedes lesionar, ¿ya? Ya el ovario y puedes volver a la persona infértil. ¿Listo? Entonces, acá por cada clase 1 más o menos cómo se hace el manejo, la clase 2, ¿ya? IECAS, prednisona, se hacen unas terapias de inducción netamente, con ciclofosfamida, micofenolato, que, ¿por qué en el estadio 3 y 4? ¿Por qué aparte de corticoides? Porque recuerden que les he dicho que son los estadios, el 3 que se puede convertir en 4 y el 4 es de mal pronóstico, a veces hay que ser mucho más agresivos. ¿Listo? Entonces ahí se usa metilprednisolona, por ejemplo, ciclofosfamida como tratamiento, micofenolato, ¿ya? Netamente como reguladores. Y la duración del tratamiento, al menos 2 años, una vez alcanzada la remisión. ¿Listo? O sea, no es que... Y si lamentablemente no responde, su pronóstico es malo, muy malo. Clase 5 igual, también, ¿no? Acá ciclosporina, el famoso tacrolimus, azatioprina también se usa, ¿no? Y estadios 6, estos pacientes netamente van a entrar a diálisis, ¿no? También, igual que en el estadio 4. ¿Por qué? Porque ya está esclerosado casi en su totalidad el riñón, ¿no? ¿Hay recidivas? Sí, hay recidivas, ¿no? ¿Hay pacientes que son resistentes al tratamiento? Sí. Y ahí se usa el famoso rituximab, ¿no? Como indicación eh, para poder cortar la respuesta inmunológica de una forma mucho más agresiva. Acá, lupus y embarazo, ¿por qué les pongo esta parte? Porque el embarazo con lupus conlleva una mayor incidencia de abortos y partos prematuros, ¿ok? No se olviden eso. Hay algo bien curioso, ¿no? La artritis reumatoidea, cuando la paciente se embaraza, mejora el cuadro, pero una lúpica cuando se embaraza empeora el cuadro, o sea, despierta más rápido la enfermedad. Es por eso que van a darse con sorpresas, ¿no? Yo he tenido mi vida normal y he gestado
Y miren, mis articulaciones se inflaman, tengo esto, me pasa aquello, ¿no? Me molesta tal cosa. ¿Qué podrá ser? Lupus. Probablemente la paciente ya tenía lupus, pero con el embarazo despertó la enfermedad. ¿Me dejo entender? Hay que tener mucho cuidado porque ellos hacen bastante preeclampsia, se complican bastante, ¿ya? Y hacen también falla renal. Eh, Se recomienda que el embarazo no se contraindique en las pacientes con diabetes lúpica en remisión y con función renal conservada, ¿ya? Entonces, si el paciente está con tratamiento y está adecuado y quiere gestar, pues con mucho cuidado, ¿no? Controlando al paciente, ¿no? Porque recuerden que el embarazo es un factor que puede exacerbar la enfermedad, ¿no? Muy bien, eso siempre recordarlo, ¿no? Y bueno, tengan adecuadamente planificado, tenga lugar tras un mínimo de 6 meses en remisión, ¿no? Hay que tener un control adecuado. Hay que dar alfametildopa, nifedipina a veces cuando el paciente este, puede hacer presión arterial, ¿no? Ya no usar, no se olviden, nosotros no usamos aras yecas en pacientes gestantes, teratogénico, ¿ya? No van a, y siempre pregunten, por ejemplo, una cosa que les voy a, como tips, siempre pregunten su fecha de última regla a cualquier mujer cuando tenga un tratamiento. O sea, siempre pregunten. ¿Por qué? Porque a veces tú dices, ya, toma ese tal medicamento, ¿no? Toma su ciprofloxacino. Entonces, el paciente toma su ciprofloxacino y de repente dice, uy, me he enterado que, ya te me he dado todo el tratamiento, doctor, justo le cuento, me he enterado de que estoy gestando. Y tú le has dado cipro o le has dado micacina. Y ya, pues has causado un efecto teratogénico y puede que el niño nazca mal. A ver, explícale a la mamá y dile, uy, señora, el medicamento que le he dado durante toda su gestación va a estar preocupada, ¿no? Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, pregunten, chicos, pregunten siempre para decir, no, si hay probabilidad de que esté gestando, si me he retrasado un mes, 2 meses, mejor pero hacer una prueba de embarazo y si sale normal, ya, pues, no hay problema, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese tips les doy porque es muy común, ¿no? Entonces, ahí tienen los famosos inmunosupresores, ¿no? Corticoides, y que pueden usar, azatoprina también podrían usar, hidroxicloroquina, eh, ciclosporina, ¿no? Tacrolimus, inmunoglobulinas, ¿no? Pero hay otros que no debían usarse, ¿no? La ciclofosfamida, por ejemplo, ¿no? Abortos principalmente. Bien, chicos, no sé si hay preguntas, pero en esencia, lo que es lupus, no se olviden, el lupus tiene criterios básicos, ¿no? Para, ya como resumen, ¿no? Que tienen que recordar, ¿ya? Son criterios básicos que les vayan a ayudar a ustedes a definir. Entonces, en resumen, lupus, más de 500 miligramos en 24 horas, tiene que haber todos los criterios de lupus, que ustedes, los 11 criterios, aunque ahora son mucho más, ahora tienes los criterios inmunológicos también que tienen que agregarlo, los criterios citopatológicos, ¿ya? Y en este caso las 6 clases, ¿no? Hay uno que es mínimos, mesangiales, cambios mínimos, ya no hay cambios. Los mesangiales, que es el estadio 2, normalmente son asintomáticos, una sintomatología de evolución muy lenta, ¿no? Los del estadio 3 son proteinurias sí o sí, ¿ya? Así como decir, siempre hay proteinuria. Los estadio 4 realmente son graves, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Son los que evolucionan más rápidamente. Los membranosos son síndromes nefróticos por excelencia. Y los esclerosantes, que es el estadio 6, es la glomerulosclerosis difusa, ¿no? Que te llevan a una cronicidad y enfermedad renal crónica terminal y hacen diálisis, ¿no? ¿Ok? Muy bien, si tienen alguna pregunta ya para finalizar y ya pues, para que vayan a comer algo por ahí, voy a ver, tomar la última asistencia para ver quiénes están, que son menos de los que inicialmente ingresaron. Bien, chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta en especial? ¿Algo que de repente tengan alguna duda? Bueno, bueno, chicos, sé que estamos un poco cansados. Ya, por cualquier duda me escriben.
Ya, repasen glomerulopatías, porque lo que vamos a hacer la siguiente es amiloidosis, me parece, y HIV. Bueno, algo rápido, ¿no? Vamos a tocar. Y de ahí vamos a pasar a lo que creo que más les va a gustar, ¿no? Que es este manejo de la hipernatremia, hiponatremia, acidosis metabólica, todo, ¿no? Que es el bestseller de la nefrología, ¿no? Que es lo que muchos quieren manejar y resolver, ¿no? Ya chicos, nos vemos, que tengan una linda tarde.